Hola, muy buenos días, buenos días. Disculpen ustedes este momento, pero con estas nuevas herramientas en donde están es un problema porque no están tan prácticas como antes. Bueno, este, hoy tenemos a Sandra que está con nosotros eh, con su trabajo de coordinación del día de hoy en esta reunión. Así que bienvenidos sean todos ustedes a Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, un grupo fuera de serie. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Buenos días, soy Sandra, soy un miembro más de este grupo y la reflexión de la chequera del Banco de la Fe del 2 de enero dice así: el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Romanos 16:20. Esta promesa es una apropiada continuación de la persona de ayer. Evidentemente, hemos de ser conformados a nuestra cabeza del pacto, no solo en su herida, en su calañar, sino en su conquista del maligno. Bajo nuestros pies, el dragón antiguo ha de ser herido. Los creyentes romanos estaban afligidos por contiendas en la iglesia, pero su Dios era el Dios de paz y proporcionaban descanso a su alma. El archienemigo hacía tropezar el pie de los incautos. Él engañaba el corazón de los ingenuos, pero a él le tocaba la peor parte y ha de ser de Dios por causa de su propia habilidad o poder. Dios mismo ha de, ha ha de herir a Satanás, aunque habrá de ser aplastado bajo vuestros pies. El golpe será asestado únicamente por el Señor. Aplastamos valerosamente bajo nuestros pies al tentador. No solo no solo los espíritus inferiores, sino el príncipe de las tinieblas han de ser aplastados por nosotros con confianza absoluta en Dios. Esperamos una rápida victoria. En breve, feliz palabra. En breve aplastamos a la serpiente antigua. Qué gozo es aplastar al mal que desarrolla. Es para Satanás ser aplastado por pies humanos. Aplastamos al tentador bajo nuestros pies por medio de la fe en Cristo Jesús. Gracias. Bien, nosotros no estamos peleando contra Satanás. No tenemos una lucha contra él. Tenemos una acción de defensa, pero nosotros no vamos a buscarlo y combatir con él. Esto significa naturalmente que la creencia común de que hay que atacar, herir, lastimar, romper, dañar o destruir no es nuestro eso. Es Dios quien destruye, es Dios quien ata y desata. Por eso es importante comprender que Él está sujeto a Dios y que aunque sea un enemigo peligroso y destructivo y quiera nuestra muerte, no puede tocarnos. Y no puede tocarnos porque Dios está con nosotros. Hay acciones importantes en la vida como la ley de que encontramos una ley de, de azar.
La ley de azar es, por ejemplo, la muerte, es una ley de azar. No es una ley donde Dios esté mandando que se muera este, que se muera aquel, que se muera el otro. No, Dios no está haciendo eso. No es trabajo de Dios. El ángel de la muerte es Satanás. Es el ángel de la muerte. Pero, ¿cómo los elige? La cuestión es que es una acción de azar. Por otra parte, Dios protege a sus allegados, a sus hijos. Y Dios permite que el enemigo toque a sus hijos para probar su fe, pero no permite que lo toque más allá de sus propias fuerzas. ¿Se dan cuenta que no estamos peleando? ¿Que estamos a la defensiva? Que en realidad Satanás es un instrumento en manos de Dios para ayudarnos a crecer. La diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de este mundo o de esta sociedad que no están con Dios, la diferencia es que ellos no tienen protección y ellos están bajo el yugo o la esclavitud del diablo. Eso es diferente. Hay dos condiciones diferentes: los que están bajo la esclavitud de Satanás y aquellos que hemos sido liberados del yugo de Satanás y hoy estamos trabajando para no transgredir la ley de Dios. Por eso, en realidad no es una lucha. Que el apóstol Pablo dice que nuestro combatir es de paciencia. El apóstol Pablo habla de combatir nuestros errores internos, de salvaguardar nuestra mente, de no permitir que nuestra mente se contamine y destruya la obra de Dios. Ese es nuestro trabajo. No es hoy en día el ministerio, no es de endemoniados y esas cosas, no. El ministerio de hoy es limpieza de nuestra mente. Estamos enfermos espiritualmente por causa de la esclavitud del pecado, pero nuestro trabajo es limpiar esa acción en nosotros y hacer una diferencia en este mundo a través de la recuperación, a través de la sanidad de nuestras emociones. Nuestro espíritu sana y nos unimos cada vez más a Dios. Es por eso que estamos aquí, ¿verdad? Gracias, Padre Eterno, por permitirnos conocer una verdad que pocas personas conocen y que le tienen miedo a quien no merece nuestro temor, porque tú estás con nosotros. Y si tú, como Padre vencedor, nos cuidas, nos salvaguardas, porque nos has puesto un techo de protección espiritual, ¿cómo vamos a combatir nosotros? Nosotros no combatimos, nosotros nos defendemos con la ayuda de Dios, poniendo toda nuestra ansiedad y nuestros deseos en Cristo Jesús y esperando pacientemente a la respuesta del Padre. Buscamos crear en nosotros el dominio propio y en eso estamos el día de hoy. Bendición. Gracias, Señor Jesús. Adelante, Sandra. Sí, gracias. Estamos viendo el párrafo número 16 del cuarto paso y dice así: pero en Neuróticos Anónimos aprendimos poco a poco que habría de poner algún remedio a nuestros resentimientos negativos, a la lástima por nosotros mismos y a nuestro injustificable orgullo. Teníamos que darnos cuenta de que con nuestra balardonada nos echábamos nos echábamos a nuestra contra a los demás. Teníamos que observar con más cuidado que cuando guardábamos mala voluntad y tratábamos de vengarnos de esa derrota,
En realidad, nos estábamos golpeando con el garrote de la ira que intentábamos esgrimir contra otros. Aprendimos que si estábamos seriamente perturbados, nuestra primera necesidad consistía en calmar ese disturbio sin importar quién o qué lo motivaba. Francamente, nos tardamos mucho en darnos cuenta de cómo nos convertíamos en víctimas de emociones erráticas. Las podríamos percibir prontamente en otros, pero cuando se trataba de nosotros, lo hacíamos con lentitud. Antes que nada teníamos que admitir que estábamos llenos de estos defectos, a pesar que estas admisiones resultaban dolorosas y humillantes. Cuando se trataba de otros, teníamos que abolir la palabra culpabilidad de nuestra conversación y de nuestro pensamiento. Esto requería mucha buena voluntad desde el principio. Y la pregunta número 1 es la siguiente y es donde necesitamos tres manitas levantadas, 3 personas que hagan la unidad para este estudio. Y dice así la pregunta: al llegar a Neuróticos Anónimos, ¿qué aprendimos? Al llegar a Neuróticos Anónimos, ¿qué aprendimos? Estamos leyendo parte del cuarto paso, compañeros. Entonces, déjame ver los participantes. Y si no tienen privacidad, pueden dar su respuesta por medio del chat. Aquí dice, al llegar a Neuróticos Anónimos, ¿qué aprendimos? Y en el párrafo dice esto. Pero en Neuróticos Anónimos aprendimos poco a poco que había que poner algún remedio a nuestros resentimientos negativos, a la lástima por nosotros mismos y a nuestro injustificable orgullo. Eso es lo que dice el párrafo en cuanto a la pregunta: al llegar a Neuróticos Anónimos, ¿qué aprendimos? Mimis, gracias. Nada más, no hay privacidad, nada más quería saber, no veo la literatura. Ya vi que a veces la pasan por ahí, se pasa por la pantalla y no la veo, como Sí, que para leerla yo y hacérmela como en la mente, hacerme la pregunta. Gracias. gracias, Mimi. Es que no está la compañera que las proyecta. Muy bien, gracias. Esa es la cuestión. Gracias a usted. Víctor, pues no hay participación y en el chat déjeme ver a ver si tampoco. Entonces nos iríamos directamente con la conclusión. Al llegar a Neuróticos Anónimos, ¿qué aprendimos? Vamos a esperar un poquito que llegue el compañero Víctor. Mira, ahí está en el chat, está una respuesta. ¿Tú la pusiste? A ver, es que ahora como cambiaron todos, dice, y tengo que estar picando para darme cuenta. Respuesta: que había que poner remedio a nuestros resentimientos negativos, a la lástima por nosotros mismos y a nuestro injusto orgullo. Sí, fue lo que le acabo de leer. Y la pregunta para usted dice así:
Al llegar a Neuróticos Anónimos, ¿qué aprendimos? Bueno, cuando llegamos a Neuróticos Anónimos, lo primero que aprendimos es que estábamos enfermos del espíritu. No entendíamos claramente qué era la enfermedad del espíritu, pero dentro de la acción que se da regularmente dentro del grupo y la información informal que se da en el grupo, vamos dándonos cuenta de que la soberbia en nosotros ha producido graves problemas de separación. Nos ha llevado a ser conmiserados, temerosos, es decir, a manifestar síntomas. La soberbia protege a la enfermedad para que se cultive. Y esta soberbia puede manifestarse en altivez o en aparente sumisión. Cuando la soberbia se manifiesta en aparente sumisión, es la conmiseración. Cuando una persona se siente sometida ante las acciones de otras personas y se conmisera por su condición. Esto es soberbia. Igual que la soberbia cuando la persona es altiva y refleja un, un carácter desordenado, arrebatador, manipulador y controlador. Así que tanto la persona que se somete como la otra persona que lo somete, ambos son soberbios. Son dos puntos extremos. Vamos aprendiendo pues que necesitamos reconocer nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos de carácter o patrones conductuales negativos o bien memorias de reacción. Así que eh, es importante para nosotros el darnos cuenta de estas acciones en nuestro interior. Cada una de esas palabras que hemos encontrado en este párrafo sobre las cosas, entre comillas, que aprendimos, este párrafo nos está enseñando en lo que tenemos que fijarnos, en lo que tenemos que fijarnos, porque nos está dando defectos que poseemos, que aprendimos, que hemos sido engañados por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, ¿verdad? Creyendo tener la razón, nos hemos vuelto necios. Y había que aprender a ser humilde. Todo lo contrario de lo que dice esta respuesta. Gracias. Gracias. La pregunta número 2 dice, ¿qué acción negativa hacíamos para que otros se volvieran contra nosotros? Y el párrafo dice así, en realidad nos estábamos golpeando con el garrote de la ira que intentábamos esgrimir contra nosotros. Y la pregunta para ustedes, compañeros, es esta. ¿Qué acción negativa hacíamos para que otros se volvieran contra nosotros? ¿Qué acciones negativas hacíamos para que otros se volvieran contra nosotros? No sé si se quedó la manita de Mimis levantada, si la puede por favor bajar porque yo no puedo mover el control. Y no tenemos participación en el chat. Déjeme checar el chat a ver si tampoco. En el chat ni levantamiento de mano. Entonces nos vamos directamente con la respuesta suya, compañero Víctor. Y la pregunta para usted dice así. ¿Qué acción negativa
hacíamos para que otros se volvieran contra nosotros? Bueno, ahí tienes una respuesta en el chat. Les pido su tolerancia, compañeros, porque aquí tengo que estar moviendo para ver los participantes de las manitas y como no se puede ver la participación en el chat, hasta que no me avisan, tengo que estar moviendo. La respuesta es, con nuestras balardonadas nos... Entonces, los chavos, no estamos Es que pusieron mal dando el ahí. turno. Todo bien, ¿va? Gracias a Dios. Espérame. ¿Quién está con usted en la cancha? Está bueno, ¿ves? Aquí dice Sí, respuesta ahora. del micrófono. Gracias, No gracias. el micrófono porque yo no tengo control. La respuesta es, en mi caso, controlar, ofender y vigilar. El control y la manipulación. Manipular, agredir, llorar, discutir. Ay, perdón, tenía el micrófono cerrado. Me lo cerraron. La pregunta para usted, Víctor, es esta. ¿Qué acción negativa hacíamos para que otros se volvieran en contra de nosotros? Bueno, nos golpeábamos con el palo de la ira, un barrote que nosotros queríamos esgrimir contra otra persona. Al sentirnos impotentes ante alguien, entonces nos conmiseramos. Y ese es el palo de la ira. Estábamos enojados con nosotros mismos, ¿verdad? Por causa de que otros nos lastimaban. Y nos sentíamos impotentes ante eso. Por eso era importante comprender que la soberbia estaba ahí, comprender que la conmiseración es soberbia. Hay personas que cuando están dentro de una depresión y alguien puede decir, ay, pobrecito, mira qué enfermo está. Pero la verdad es que está lleno de soberbia. Está metido en su propia concha, ¿sí? Está enclaustrado en sí mismo, está encerrado en sí mismo y eso es soberbia. Por eso esa soberbia y ese berrinche que está haciendo, porque no logra hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Lo que debe de hacer. Es más, no sabe cómo salir de esa situación. Por eso es que la persona sufre enormemente en ese aspecto. Bueno, gracias. Gracias. Voy a leer la tercera pregunta del párrafo 16 y dice así. ¿Qué lección aprendimos dentro del grupo anónimo con respecto a nuestros disturbio emocional? La repito. ¿Qué lección aprendimos dentro del grupo anónimo con respecto a nuestro disturbio emocional? En el chat no tenemos respuesta y en los participantes sigue levantada la manita de Mimis. ¿La puedes bajar, compañera, por favor? Yo no puedo hacerlo. No tenemos respuesta en el chat ni
en los participantes tampoco tenemos manitas levantadas y somos 13 participantes. A ver, déjeme ver, se me hace que ya hay una en el chat. No, dice Marta Lorena. Ay. Respuesta. ¿Qué debía hacer un inventario personal? Debía hacer un inventario personal. Y déjeme regreso a las participantes y no tenemos. En el chat ya leí la respuesta de Marta Lorena. Ella opina, dice que un inventario personal. Y la pregunta para usted es esta, Víctor. ¿Qué lección aprendimos dentro del grupo anónimo con respecto a nuestro disturbio emocional? Bien. Bueno, debemos de hacer notar la importancia del cuarto paso, la importancia del inventario moral, un inventario de nuestras conciencias históricas, un inventario de nuestra conciencia moral y un inventario de nuestra preconciencia. Anoche tuve un diálogo, bueno, con un amigo, ¿verdad? Y estábamos platicando con la inteligencia artificial, la IA. Y mm, le hice planteamientos con referencia al concepto que estamos manejando en este grupo en referencia a la recuperación. Y le hablé de la memoria de reacción y otras cosas. La IA respondió lo que estaba haciendo científicamente como facilitador emocional, porque le dije claramente a la IA quién era yo y cuál era mi oficio como periodista pro derechos humanos y facilitador emocional. Y bueno, fue una larga charla que después quizás tengamos un tiempo programado para compartirles esta charla que tuve con la IA y las respuestas que la IA nos dio en referencia a lo que estamos haciendo aquí en este grupo de libre expresión, palabra en acción. Me le gustó mucho, según ahí, ¿verdad? Le gustó el hecho del nombre del grupo, Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción. ¿Y por qué? Porque la pretensión es que todos se sientan relajados y que no se sientan ni empujados, sino que aprendan a escuchar cosas que no estamos de acuerdo, pero que tenemos que tolerar esas acciones, ¿verdad? Podemos no estar de acuerdo con lo que dice la escritura o lo que yo hablo, y todo eso es parte de nuestro desarrollo de la personalidad, porque en el mundo te vas a encontrar a personas que hablan de muchas cosas que no estamos de acuerdo. Y esto no significa que nos vamos a enojar, nos vamos a ir o vamos a discutir con la persona, ¿no? Tenemos que aprender a tener una mente abierta sobre las posturas de cada quien. Como hace unos días atrás, una persona hablaba acerca de que en un grupo le habían coartado su acción de libertad de expresión. ¿Por qué? Porque pues hablaba de la religión o de su Dios personal. Este es un asunto importante, porque el programa de recuperación está creado para que nosotros tengamos una relación con Dios y compartamos esta relación con Dios, cualquiera que sea tu idea de Dios. Por eso es importante para nosotros esta expresión. Y regresando a la pregunta, ¿me la repites, por favor? Sí, dice así.
¿Qué lección aprendimos dentro del grupo anónimo con respecto a nuestros a nuestro disturbio emocional? Bueno, primero pues aprendimos que la primera fuente de nuestros problemas somos nosotros mismos, nuestra manera de pensar. Segundo, aprendimos también que solos no podíamos recuperarnos. Tercero, que solamente nos podríamos recuperar si nos aplicábamos al programa de recuperación, en este caso, a aceptar el inventario. Pero aún así, muchas personas estarán renuentes a aceptar el inventario moral. ¿Por qué estarán renuentes? Bueno, porque el instinto se subleva. El instinto natural se subleva ante la idea de que somos impotentes. Y este instinto natural está defendiendo a la enfermedad porque tiene cambiado sus valores. Sus valores son inversos. ¿Por qué? Bueno, porque se ha creado dentro de nosotros una conciencia equivocada acerca del bien y del mal. Y esto significa que el defecto de carácter nos hace practicar un mal que no queremos practicar. Realmente no lo queremos, pero esclavizados por el placer que desencadena ese defecto de carácter, cierto placer, como la ira justificada. Es un placer, ¿verdad? Que tienen algunas personas. Se sienten grandes sobre otros, eh, haciéndolos sentir menos, pero la realidad es que la persona que utiliza este tipo de ataque es una persona que tiene mucho miedo internamente y que en realidad siempre actúa de esa manera porque no quiere sentirse responsable o culpable de una situación, ya sea en su persona o fuera de su persona. Es la manifestación de su enfermedad que da una cara de defensa a agredir con la verdad, entre comillas la verdad, ¿sí? Porque al final de cuentas es su propia visión, es su propia verdad y no es la verdad tácita, clara y definida que Dios tiene acerca de la salud mental. Bueno, en otras palabras, hemos estado equivocados y necesitamos reconocer las fallas que están en nosotros, que son errores conceptuales, errores en las ideas, errores en las ideologías, errores en paradigmas que hacen que la persona viva en la esclavitud de la enfermedad. Y tenemos que romper con esos paradigmas erráticos, con esas ideas, con esas creencias, para poder aprender a desarrollar un nuevo carácter. Gracias. Gracias. En el chat dice esta respuesta. Nuestra primera necesidad consistirá calmar ese disturbio sin importar qué o quién lo motiva. Y otra respuesta dice, mirarnos a mí misma y trabajar los pasos. Eso es la respuesta. Y la pregunta número 4 del párrafo siguiente dice, ¿por qué tardamos en darnos cuenta, en reconocer nuestra propia falta? ¿Por qué nos tardamos tanto en reconocer nuestras propias fallas? En el chat, por lo pronto, no hay respuesta. Voy a esperar un poco porque a veces se tardan en escribir. Y en las participaciones, no. Adelante, Hugo. La pregunta para usted dice así. ¿Por qué tardamos en darnos cuenta, en reconocer nuestras propias fallas? Gracias, Sandra, gracias por el servicio, buenos días. Yo creo que cuesta tanto porque, al menos para mí, ha sido más fácil ver a mi alrededor y echarle la culpa a las demás personas de mi enfermedad.
y no hacerme responsable de mi recuperación. Y ya cuando empiezo a entender un poquito más el programa y cómo se lleva, me hace ver que debo ver para adentro y que esa parte de soberbia es lo que me ha enfermado y debo de abrir mi mente para poder recuperarme. Gracias. Gracias. Y en el chat dice esta respuesta. En mi caso, por mi gran soberbia y negación. Hasta ahorita son las dos respuestas que tenemos y la pregunta para ir a la conclusión para usted dice así. ¿Por qué tardamos en darnos cuenta, en reconocer nuestras propias fallas? Bueno, tardamos en reconocer nuestras fallas porque el instinto natural se subleva. Se subleva ante la idea que somos impotentes. El instinto nos engaña. Nuestros pensamientos son engañosos, nuestros sentimientos son engañosos. ¿Por qué? Porque están basados en mentiras, están basados en falsas premisas, están basados en pensamientos incorrectos. Y esto es lo que nos hace sufrir y nos hace procrastinar. Una persona que abandona su tarea de salud mental, emocional, espiritual, una persona que abandona su tarea espiritual significa que no tiene poder sobre su instinto. Es una persona que se está ocultando de la salud. Cuando procrastina una persona una y otra vez el cuarto paso, es decir, lo abandona, no lo quiere hacer, le huye, le da vueltas, es por su orgullo. Es por esa soberbia que dice, no pases por aquí, no tienes por qué analizar esto, no tienes por qué exhibirte y ponerte en vergüenza. Además, eso ya pasó, eso no importa, etcétera, etcétera. Por eso es importante para nosotros darnos cuenta sobre esta situación que está sucediendo con nosotros. ¿Por qué nuestros pensamientos son engañosos? Me preguntó alguien. ¿Y por qué dices tú que el sentimiento es engañoso? Bueno, porque hemos vivido engañados durante mucho tiempo. Por eso nuestra base es los principios espirituales. Debe de ser nuestro razonamiento un principio espiritual, no lo que esté establecido en nuestras mentes, que a veces tenemos que derrumbar ideas que nos engañan, creencias que nos destruyen, que nos producen temor y dolor emocional, soledad, tristeza, ansiedad, ira, depresión, etcétera. Entonces, cuando nosotros destruyamos el concepto mentiroso que nos hace sufrir el pensamiento, la idea o el ideal o ese paradigma, entonces seremos libres, pero seguiremos sintiendo. ¿Por qué? Porque aprendió el cuerpo a sentir. El sentimiento no decide las cosas. Lo que yo siento no importa, de hecho. Si yo siento serpientes en la panza, eso no importa. No que siento calor en las orejas, no importa. No es que a mí me tiemblan las piernas, no importa. ¿Por qué? Porque es un coraje aprendido. Es una forma de defensa aprendida. Tu cuerpo empieza a prepararse con adrenalina ante una acción o una situación que considera tu instinto que se te está atacando cuando no es verdad, sino que la hipersensibilidad que posee ese instinto que ha grabado una actitud es la que te tiene de esa manera. Por eso tengo que enseñarle a mi cuerpo a tener otra reacción. Por ejemplo, estaba en la cocina, ¿verdad? Y mientras estaba en la cocina, arreglando unas cosas,
Ahí, de pronto, apareció una persona en la puerta. Como yo estaba enfrascado en lo que estaba haciendo, percibí nomás alguien ahí, ¿no? En ese momento, como estaba esperando una persona, pensaba que era esa persona la que había llegado, pero al voltear, no, era otra persona. ¿Cuál fue mi reacción? Como ya lo había razonado y esperaba ver a otra persona, cuando lo veo a la otra persona, le saludo. Hola, ¿cómo estás? Y ya me dijo qué es lo que quería. ¿Y qué quiero decir con esto? Que en otro tiempo hubiera reaccionado con miedo, porque sí percibía el miedo, pero porque no sabía quién era. Pero mi mente me dijo inmediatamente, puede ser X persona. Ah, es cierto, ¿no? Entonces se hizo un inventario rápido y al voltear tranquilo pude responder con tranquilidad a la otra persona. Algunas veces me sorprenden y reacciono, pero no reacciono ni con coraje, ni con grosería, sino con amabilidad. ¿Por qué? Porque enseñé a mi cuerpo así, lo instruí, lo enseñé. Él no sabía, pero cambié. Primero dejé de reaccionar y segundo, cambié mi pensamiento. Puse nuevos valores que actuando repetidamente y repetidamente hasta que esto se hizo realidad en mí. Esta acción es importante para nosotros porque tengo que entrarle al inventario porque es parte de mi salud. El problema es cuando haces uso inadecuado de la información, es decir, no tienes por qué exhibirte con las personas, sino simple y sencillamente tienes que um, discutir con una persona tu problema, una persona que entienda y que comprenda, porque, porque dentro de esto podemos darnos cuenta que una acción de, de una persona que ignora sobre lo que está haciendo en realidad, si solamente va a compartir su empirismo, ¿qué es empirismo? Es la práctica empírica de un programa. Es decir, que estás aprendiendo a través de practicar un programa, estás aprendiendo, pero que tu respuesta no es la misma respuesta para otras personas. ¿Por qué? Porque el propio programa dice que es individual. Por lo tanto, mi respuesta no es igual para otra persona. ¿En qué sentido? En el sentido de la comprensión de las cosas. Porque todos tenemos que hacer lo mismo, porque son herramientas que no se pueden cambiar, como que abstenernos de reaccionar y cambiar nuestros pensamientos. Esas son las herramientas. Pero ahora, ¿cómo encontrar la raíz y las ideas que se tienen que cambiar? Y cómo entender el valor de nuestros sentimientos porque son engañosos. Entonces, ¿por qué son engañosos? Porque nos hemos estado engañando durante mucho, mucho tiempo. Y muchas personas se han convertido en mitómanos, se mienten a sí mismos. Por eso es importante derrumbar todas esas ideas para que hagamos un inventario sin miedo. Aquí el cuarto paso está tratando de que usted y yo no tengamos miedo al enfrentarnos a nosotros mismos y que derrumbemos esas ideas equivocadas para poder nosotros desarrollar una mejor calidad de vida en nuestras vidas. Pero necesitamos este análisis, porque sin este análisis no vamos a poder nosotros cambiar una reacción sin este análisis. ¿Por qué sin este análisis? Porque el análisis del cuarto paso nos va a ayudar a ponernos
en armonía con nuestro presente. Y sí se puede dar a la perfección este paso. Aunque muchos digan que no, sí se puede dar a la perfección. Yo les puedo decir que he hecho un cuarto paso a la perfección. Sí. ¿Por qué? Porque mi pasado ni me lastima, ni me daña, ni le tengo miedo. Y porque en mi pasado ni hay resentimiento, ni hay odio, y nada. Mi pasado no me asusta. Yo no estoy enojado con mi pasado. Así que ni odio, ni tengo venganza, ni estoy resentido, ni en el pasado, ni en el presente. ¿Y qué me ayudó a eso? Reconocer mis problemas y mis faltas y ponerme a cuentas con las personas que he podido ponerme a cuentas con las demás. No, yo no voy a andar buscando gente. No, no, simplemente voy a armonizar mi pasado con mi presente, reconociendo un perdón universal, que es el perdón de Dios en mi vida. Es importante entender eso. Lo que dice el sexto paso, verdaderamente quedaremos blancos como la nieve, si nos, ¿qué? Bajo ciertas circunstancias. ¿Y cuáles son esas circunstancias? El perdón de Dios. Dice, quitaré de tu conciencia toda obra muerta. ¿Y cuáles son las obras muertas? El pasado. Entonces, si Dios me promete que ha de limpiarme por su sacrificio, ha de limpiarme a mí, en mi conciencia, yo le creo. Y acepto esa limpieza y empezó el reto de limpiar mi conciencia. Y empezar a establecer otros parámetros, nuevas formas de pensar, nuevas formas de reaccionar, porque ya no tengo lucha en mi mente contra nadie. Contra nadie. Yo puedo tener una discusión con alguien, pero en cuanto me alejo de la persona, fin del asunto. Porque tomo una decisión final dentro de mí y ya, concluido. Para mí ya es un caso cerrado. No es un caso abierto, ni lo voy a discutir en la cama, ni en la almohada, ni con nadie. Simplemente pasó y ya pasó. Es una experiencia más y punto. No hay resentimiento, no hay odio, no hay venganza. Así que trabajar con nosotros mismos para derrumbar estos temores y aprender a vivir en paz bajo la condición de la fe que Dios nos proporciona es el trabajo del programa de recuperación. Por eso es importante el inventario y romper con el engaño. Si somos lo suficientemente honrados con nosotros mismos, podremos avanzar en la espiritualidad. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice así. Cuando Sí, aplicamos la mala voluntad y el deseo de venganza por causa de los resentimientos, ¿qué es lo que estábamos haciendo en realidad? Vuelvo a hacer la pregunta. Cuando aplicamos la mala voluntad y el deseo de venganza por causa de los resentimientos, ¿qué es lo que estábamos haciendo en realidad? En el chat dice, enfermarnos emocional y mentalmente y convertirnos en víctimas de emociones erráticas. Y otra respuesta dice autoengaño. Y en el chat no tenemos participación, entonces nos iremos directamente con la conclusión. Y la pregunta para usted dice así. Cuando aplicamos la mala voluntad y el deseo de venganza por causa de los resentimientos, ¿qué es lo que estábamos haciendo
en realidad. ¿Qué es lo que estábamos haciendo en realidad? Bueno, a ver, entramos y salimos. Ok, muy bien. ¿Me repite la pregunta, por favor? Sí, dice, cuando aplicamos la mala voluntad y el deseo de venganza por causa de los resentimientos, ¿qué es lo que estamos haciendo en realidad? Y en el chat hay una respuesta: permanecer enferma y cada vez más grave. ¿Quiere que le lea la pregunta o así está bien? No, está bien así. Estamos conmiserándonos, estamos llenos de soberbia. Es lo que estamos haciendo, estamos enfermos, enfermándonos. El resentimiento, el odio y la venganza, como la culpa, es miedo y, y es ansiedad. La persona que está resentida es una persona que no está recuperada, es una persona que está enferma, que está conmiserándose. Porque si está odiando a alguien, su odio no lo alcanza, no alcanza a la persona. Y está enfermando su cuerpo y su mente y su espíritu, está alimentando la enfermedad. Por eso es la importancia del cuarto paso, para romper esos, esos engaños y para aprender a ser humilde. Se siente tan bien no estar resentido ni estar odiando. Se siente tan a gusto, tanta paz y serenidad, tanta seguridad en nosotros, el hecho de tener este dominio propio, sin estar viendo qué hacen o qué dejan de hacer las personas. Cada quien viva su vida como quiera. Yo tengo que vivir mi vida a este estilo. Una vida dentro de la recuperación, dentro de la sanidad de mis emociones. Ese es mi estilo de vida. Y no me voy a permitir enfermarme. No guardo resentimiento. Así es que, como dice el cuarto paso, no te tomes a ti mismo tan en serio, ¿verdad? Cuando nos tomamos demasiado en serio, todo nos lastima. Ay, es que me ofende. Ay, es que no me habló. Ay, es que no me saludó. Ay, o sea, hipersensibilidad por todos lados. Es que me gritó. ¿Por qué me gritas? Oye, pero espérame. ¿Por qué no escuchas? Si la persona te gritó, ¿por qué no escuchas? ¿Qué es lo que te dijo? Si una persona te está gritando, significa que está lastimado, que está dolido. ¿Quién lo lastimó? No lo sé. Pero tú eres la persona donde esa persona fue el vaso que derramó la gota, ¿no? La gota que derramó el vaso de agua o el agua. Pero tú fuiste esa gota, pero no eres tú en realidad, sino son diversos eventos que se le acumularon a esa persona y en ese momento salió su dolor emocional. Entonces puedo entender que la persona que me grita está enferma y que tengo que esperar a que se tranquilice, porque si yo le digo en el momento en que está inmerso en una emoción, lo único que va a haber es una reacción de descontento, una discusión y una torpeza de mi parte, entrar en ese momento a tratar de convencer o razonar con esa persona cuando ya no puede hacerlo, porque está en ese momento metido en su propia idea y no vamos a sacarlo de ahí.
Así es que tendremos que esperar a que se calme esa emoción para que regrese la razón. Y si tenemos algo que decir, se lo diremos. Y si no tenemos nada que decir, no le decimos nada. Lo dejamos que recapacite. Pero eso depende de cada quien, ¿verdad? Pero sí necesitamos valorarnos a nosotros mismos y también poder aprender a valorar las actitudes de la enfermedad que tienen las personas que nos rodean, porque son muchas personas enfermas, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, gracias. Gracias. La siguiente pregunta dice así. mm, ¿Qué cosas se nos hacía fácil ver en los demás y difícil ver en nosotros mismos? ¿Qué cosas se nos hacía fácil ver en los demás y difícil ver en nosotros mismos? Oye, déjame fijo, a ver, dice la respuesta, los defectos de carácter. Otra respuesta, los defectos. Y voy a ver si hay participación en las manitas. No tenemos manitas levantadas. Me supongo que no tenemos privacidad. Por eso estamos escribiendo la respuesta. Y la pregunta para usted, Víctor, dice así. ¿Qué cosas se nos hacía fácil ver en los demás y difícil de ver en nosotros mismos? Éramos crueles jueces, verdugos y jurado contra otras personas. Es fácil indicar la falla de los demás sin mirarnos a nosotros mismos. La realidad es que enfocábamos nuestras fallas en las fallas de los otros. Es decir, hablábamos de las fallas de los demás para no hablar de nuestras propias fallas. Al elevar una falla, un defecto de carácter de alguna persona, nos escondíamos. Es como decir, miren, aquella persona es así, 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 asado, pero yo soy diferente, ¿no? O sea que en base de elevar un defecto, eh, esta, esta crítica, lo que está tratando de hacer la persona es que el enfoque sea hacia él como un ser virtuoso. Digamos, pongo un ejemplo. Llega una persona a una exposición de arte y llega y está viendo los cuadros y de pronto se detiene el crítico, se detiene delante de un cuadro, un periodista la, que critica el arte, un crítico, llega ahí y dice, caramba, y grita en la sala, ¿no? Caramba, aquí hay un gran error en esta pintura. Y estaba el pintor cerca y se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el error? ¿Usted es el pintor? Sí. Es que usted se equivocó aquí. ¿Cómo que me equivoqué? Es que mire, todo el paisaje está bien y la técnica, pero aquí la puerta no tiene cerrojo. ¿Ve? Esa puerta no tiene cerrojo. Es un error eso. ¿Cómo no va a tener perilla una puerta? Bueno, es que la puerta se abre por adentro, no por afuera. Le dicen, nada, es una justificación la que usted me dice. La verdad es que ese es un error garrafal. Bueno, si usted lo considera así, está bien. Si así lo considera usted. Y yo sé que este cuadro que me costó pintarlo un mes, usted lo puede destruir en 5 minutos. Y solamente que le doy gracias a Dios,
que yo pueda ser para usted un peldaño en quien pararse para que el mundo pueda verlo a usted como un ser superior, que lo analiza, que lo critica y pretende dar un castigo a los demás como si fuese un juez. Así es que los errores que pudiéramos cometer nosotros son un valor para ti, para que tú puedas crecer en tu soberbia crítica. Bueno, ¿qué estamos diciendo aquí? Que cuando nosotros estamos fijos en los errores de las demás personas, lo que estamos haciendo, estamos manejando lo que es la ira, la ira, pero a través de una crítica farisaica. Es una crítica farisaica, ¿sí? Basado en su propio criterio y no en los valores reales de la persona. Por eso solamente puede ver el defecto, es como estar viendo una belleza del bosque y luego sentarse, ay, mira, ahí está un palo seco. Y te pierdes de ver toda la belleza por poner tus ojos en el error, en la falta. ¿Qué pasó? ¿Por qué no miras hacia adentro? ¿Por qué no haces, porque no te valoras a través de un inventario moral? Moral es el arte de amar, es el arte de hacer el bien, de pensar correctamente. Entonces, si no eres autoanalítico y autocrítico, no vas a poder entrar a la recuperación. Tienes que ser honesto contigo mismo y drástico contigo mismo para poder entenderte a ti mismo. Y cuando te comprendas a ti mismo, vas a poder tener compasión con el mundo exterior. Gracias. Gracias. La siguiente, ya solo faltan 2 preguntas. La siguiente pregunta dice así: cuando reconocimos que nosotros poseíamos defectos de carácter, ¿qué sentimientos se manifestó en nosotros? Vuelvo a repetir la pregunta. Cuando reconocíamos que nosotros poseíamos defectos de carácter, ¿qué sentimiento se manifestó en nosotros? Respuesta en el chat: dolor y humillación. Voy a esperar un poco porque escribir tarda uno más. Mientras me fijo en las participaciones, no tenemos manitas. Me regreso al chat y es la única respuesta. Y un cambio de aceptación. Esa es otra de las respuestas. Y la pregunta para usted, señor Víctor, dice así: cuando reconocimos que nosotros poseíamos defectos de carácter, ¿qué sentimiento se manifestó en nosotros? Bueno, ¿qué sentimiento se manifestó en nosotros? Se manifestó un sentimiento de frustración, de dolor emocional. Pero después de que eso sucede, de la autolástima, la conmiseración, la frustración, el enojo, etcétera, cuando llegamos a aceptar estos defectos de carácter, cuando llegamos a aceptar esto implica en nosotros el camino hacia la liberación. Aunque al principio sea doloroso reconocer lo que verdaderamente hemos estado haciendo mal, es importante para nosotros llegar a comprender que qué bueno que nos estamos descubriendo, porque de esa manera, de esa forma, de esa manera, nosotros vamos
adquiriendo una nueva perspectiva de esperanza analítica para resolver nuestro problema interior. Si no reconocemos el problema interno, no podemos cambiar los pensamientos, como si no reconoces que tu televisor está descompuesto, nunca lo vas a mandar a arreglar. O bien, si no reconoces que tu carro está ponchado, pues ¿cómo vas a caminar así? No puedes usar tu auto de esa manera, porque lo dañarías más. Tienes que cambiar esa llanta, tienes que reconocer que está ponchado el auto y tienes que cambiarle la llanta. Y tienes que reconocer que tu televisor está descompuesto y que no funciona para llevarlo a arreglar. Asimismo, yo tengo que reconocer mi defecto de carácter para poder transformar ese defecto en una virtud. O sea, algo que funcione a mi favor. Gracias. Gracias. Y la última pregunta del párrafo dice así: cuando nos referimos a otras personas que aborrecíamos, ¿qué palabra debíamos de sacar de nuestro pensamiento, del vocabulario? Vuelvo a hacer la pregunta. Cuando nos referíamos a otras personas que aborrecíamos, ¿qué palabras debíamos de sacar de nuestro pensamiento y del vocabulario? Voy a ver directamente hay una respuesta en el chat. Respuesta: la palabra culpabilidad. Voy a esperar otro poco mientras escriben, mientras me voy a los participantes. No tenemos manitas levantadas. Voy a ir al chat de nuevo. Sí, la única respuesta es la palabra culpabilidad. Y la pregunta para usted, señor Víctor, es esta. Cuando nos referimos a otras personas que aborrecíamos, ¿qué palabra debíamos de sacar de nuestro pensamiento y vocabulario? Bueno, más que sacarla, como desecharla, necesitábamos aprender a transformar nuestro sentimiento de culpabilidad. Teníamos que transformarlo en responsabilidad. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando nosotros admitimos un defecto de carácter y en vez de culpar a otros de un problema, lo que hago es acepto mi problema y me hago responsable de mi salud mental. Es decir, dejo de estar culpando a las personas de una postura que yo tengo y que me daña. Realmente no es la persona, no es el pasado, lo explica Robert Grover, no es el pasado lo que te hace mal, porque en el pasado no hay ninguna herida, el pasado está muerto, como ver una fotografía, ¿no? Tú ves una fotografía puede traerte recuerdos de felicidad o puede traerte recuerdos negativos. Entonces, lo mismo sucede cuando tú te acuerdas de un evento del pasado, odias o sientes dolor, ganas de vengarte o puedes desearle mal a la persona, pero ¿es el pasado? No, es tu pensamiento presente. Es la forma en que tú piensas mal acerca del pasado lo que te hace daño. En otras palabras, estás resentido. Pero cuando te haces responsable de la salud, entonces cambias la palabra culpa por responsabilidad. Y entonces vamos al octavo paso. Y en el octavo paso, donde hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido o nos habían ofendido, entonces ahí empezamos a deslindar responsabilidades.
qué tanta responsabilidad tengo yo en este problema y qué tanta responsabilidad tiene la otra persona del problema. Y así, una vez que deslindamos responsabilidades, ya no hablamos de culpables, ni pensamos en culpables, hablamos de responsables. Cuando uno está en medio de un accidente, un choque, por ejemplo, ¿no? De dos autos ahí, entonces, ¿de qué se habla? ¿Van a venir los peritos para ver quién es el culpable o para ver quién es el responsable fundamental del accidente? Es el responsable, quién es la persona que va a adquirir la responsabilidad de responder ante una acción del accidente, ¿no? Es lo que estamos buscando, no estamos buscando un culpable para sentenciarlo, sino que vamos a buscar a un responsable para que responda de los daños que causó. Ese es el asunto. Ahora bien, cuando transformamos, porque no es nada más de desechar la palabra, sino que tengo que transformar la culpa en responsabilidad. Y cuando la transformo en responsabilidad, mi vida cambia profundamente, porque ya no estoy viendo a las personas como culpables, sino como responsables. Y a veces disculpamos a esos responsables porque también entendemos que están enfermos y que, en otras palabras, como Jesucristo dijo en la cruz del Calvario, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Perdonamos. Y es así como entendemos que ellos están ignorantes de sí mismos y que mayor es, más responsable es la persona que dice que ve o que entiende y sigue actuando neciamente. Ese es mayor responsable, porque si tú dices que ves, el problema es que tú dices que ves, que comprendes, pero sigues actuando neciamente. Pues tú eres más culpable que el otro, ¿no? Tú eres quien tienes que hacerte responsable de ti mismo y obrar para cambiar. Y ahí está la fe que obra, cuando hacemos los cambios. Ahí entramos en una fe en acción. Pero bueno, ok. Muchas gracias por tu servicio, Sandra. Entonces vamos a parar la grabación. ¿Sí? Por aquí vamos a parar la grabación. Bueno, acá estás. Muy bien. Ahora sí, hago más rápido.